Según una profecía, Alejandro Magno era hijo del mismísimo Zeus. Su madre Olimpia soñó que un rayo le atravesaba el vientre y quemaba todo a su paso, y esa misma noche el templo de Artemisa en Éfeso ardió en llamas, ya que decían que la diosa estaba mucho más preocupada por el guerrero que estaba llegando al mundo que por salvar su templo. Todo este carácter divino y místico rodea a Alejandro Magno, uno de los generales más brillantes de toda la historia, y del cual hoy te contamos un poquito, basándonos en el libro Los generales más brillantes de la historia de Michael Rank. Comenzamos. Antes de comenzar a hablar de Alejandro Magno como el gran genio militar que era, hay que resaltar el carácter profético, mítico, divino que tenía, ya que bueno, además de la profecía del sueño de su madre en donde era alcanzada en el vientre por un rayo y de que esa misma noche se quemara el templo de Artemisa en Éfeso, también hay varias cosas más que hacían de Alejandro Magno algo así como una especie de dios en tierra. Se creía que era hijo de Zeus. Además, en una ocasión, una reina de las Amazonas llamada Talestris, según dicen, le ofreció 300 guerreras para que él las fertilizara y pudiera crear una raza superior. Alejandro Magno incluso es mencionado en el Corán y en la Biblia. En la Biblia, en el libro de Daniel específicamente, en donde se dice que una cabra vendrá desde el oeste para conquistar el mundo, algo así como conquistar el mundo. Y en el Corán es una cabra de 2 cuernos, la cual se le dota de poderes por parte de Alá para que pueda igual conquistar el mundo. Todas estas profecías, todo este carácter místico hacen que Alejandro Magno pues sí se lo crea. Él se cree que es un dios. Y esta persona que se cree un dios, ¿realmente lo ha demostrado en campañas militares o solamente es un hijo de rey mimado que, bueno, cree cosas que no son? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la formación familiar de Alejandro Magno para ver cómo poco a poco se fue creando su mito de dios. ¿De quién era hijo Alejandro Magno? ¿De dónde viene? ¿Salió de una cueva o algo así? Bueno, no exactamente. Alejandro Magno era hijo de Felipe II de Macedonia, Filipo II de Macedonia, quien ya era un rey. Así que Alejandro Magno, pues sí, nació en una cuna de oro y por eso esta predestinación. La cuna de oro de Alejandro Magno, al ser el hijo del rey, pues bueno, lo hacía el rey, el heredero rey del reino de Macedonia o de la ciudad de Macedonia. Y su educación siempre estuvo plagada pues de todo lo que un noble de la época podía tener, la mejor educación posible. Le enseñaron acerca de arte, de literatura, de ciencia, de campañas militares, a luchar, etcétera. Toda la mejor educación que un niño noble podía pedir. Pero Alejandro Magno era bastante necio e incluso era un poco irascible o era muy terco. Por lo cual a Alejandro Magno se le tuvo que asignar un tutor. Y bueno, el mejor tutor de la época era nada más y nada menos que el mismísimo Aristóteles. Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno y él logró inculcarle, pues digamos, el amor por todas las historias griegas de conquista, de la Ilíada y la Odisea. Incluso se dice que Alejandro Magno dormía con un ejemplar de la Ilíada porque amaba ese relato. Entonces, con este tipo de formación, pues bueno, se va formando el carácter de Alejandro Magno a temprana edad, hasta que a sus 18 años pues tiene que enfrentar su primera campaña militar. Pero antes de comenzar a ya hablar de las campañas militares de Alejandro Magno, de algunas de sus conquistas y de cómo era él en términos militares, hay que resaltar el hecho de que Aristóteles le inculcó una idea que lo acompañaría pues el resto de su vida, de su corta vida, porque Alejandro Magno no murió muy viejo, murió a los 33, 32 años. Aristóteles tenía la idea de unificar Oriente y Occidente, algo que Alejandro Magno llevó a la práctica, y su padre le inculcó pues esa idea también, porque su padre siempre quiso conquistar Persia, pero nunca lo logró. Y Alejandro Magno, pues bueno, va por ese camino. Así que en el siguiente punto vamos a tratar un poco de las conquistas militares de Alejandro Magno y cómo era él desde su primera conquista hasta adelante. Alejandro Magno ya empezaba sus caminos militares con tan solo 18 años. Él, a esa edad, le fue encargada una misión de replegarse con el batallón de Macedonia para poder reprender al batallón sagrado de Tebas. Y bueno, no es que solo Alejandro Magno los ahuyentara, sino que lo destruyó todo, demostrando una gran capacidad militar desde muy joven, con lo cual ya llamaba la atención de todo el consejo de su padre. Posteriormente, y después de varias campañas militares y de varias cosas, el rey Felipe II de Macedonia, pues vamos, se enferma y muere. Entonces el consejo se organiza para que Alejandro Magno tome el mando de rey. Y muy al estilo de Game of Thrones, pues bueno, su madre Olimpia mata a Cleopatra, la esposa de Macedonio, y a su hija Europa, para así asegurar la sucesión al trono.
Incluso Alejandro Magno mata a algunos familiares, algunos primos y algunas personas incómodas que le pudieran estorbar en la sucesión. Una maniobra política pues salvaje, pero necesaria, ya que él tenía que conservar el poder militar y el poder político en la entonces Macedonia. Y a partir de ahí Alejandro Magno se va a lanzar a la conquista del mundo. Una vez que es nombrado rey, va a reunir los soldados necesarios, el batallón necesario, para poder conquistar lo que su padre nunca pudo, la tierra de Persia. Siendo así, ya rey de Macedonia, Alejandro Magno decidió comenzar su campaña hacia Asia y primero tenía que pasar por Persia. Pero, ¿de qué manera trataba a sus soldados alguien que se creía un dios, que realmente se consideraba a sí mismo un dios? Bueno, Alejandro Magno les pagaba muy poquito dinero, casi no les pagaba bien, pero dejaba que hicieran una cosa, el saqueo. Alejandro Magno los dejaba saquear a diestra y siniestra, sacar todo el oro, las joyas, todo lo que encontraran, lo que quisieran, incluso esclavos, porque así, pues bueno, los soldados se motivaban para crear un patrimonio en la guerra, en las invasiones, y regresar ya a Macedonia, pues con más dinero, con más estatus y con más poder. Además, Alejandro Magno, a cada soldado, cuando era herido o cuando moría o se quedaba incapaz, él le otorgaba a la familia una indemnización, pues un buen dinero, además de que los exentaba de pagar impuestos para siempre o por algunos años. Con lo cual Alejandro Magno demostraba ser un líder que estaba cerca del pueblo. Además, no solamente Alejandro Magno se la pasaba encerrado en su carpa, eh, en donde pues él era el general y dirigía todo, sino que le gustaba dar rondas por donde estaban todos los soldados para así ir conociéndolos y que se familiarizaran con él, además de que tuvieran algo en común por lo que luchar. Un buen líder y la patria que era Macedonia. Por lo cual Alejandro Magno, pues bueno, nos enseña muchas cosas de esto. Pero vamos a hablar ahora de los 3 territorios principales que conquistó Alejandro Magno. Una cosa que se veía imposible y que hoy lo pensamos y es maravilloso. Alejandro Magno dominó Persia, Egipto y la India. Y vamos a hablar de eso a continuación. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Alejandro Magno y Persia. Persia, el gran enemigo de los griegos. Dominada entonces por Darío III, este rey vio cómo la invasión de Alejandro Magno era inminente y no podía hacer nada. Él incluso huyó, Darío huyó, y Alejandro Magno tomó prisioneras a su madre y a su hija. Y su madre de Darío III, Sisigambis, admitió y le dijo a Alejandro Magno que él era como su hijo adoptivo y que estaba muy enojada con su otro hijo porque había huido del combate. Cosas así rodean a Alejandro Magno, ya que él logró vencer al primer ejército de Darío al que se enfrentó con la mitad de los soldados, gracias a sus tácticas militares y a muchas ideas como las de cortar las líneas de abastecimiento y tener a sus soldados con mucha comida. Además de esto, Alejandro Magno tenía varias dotes políticas que no solo consistían en arrasar a los enemigos en los campos de batalla. A veces cuando Alejandro Magno tomaba ciudades, sobre todo persas, pues sí, tomaba un montón de esclavos, saqueaba, mataba un montón de gente. Pero era para demostrar, digamos, fuerza, poder, y para intimidar al enemigo. Porque si Alejandro Magno consideraba que era mejor arrasar una ciudad que arrasar 4. Porque bueno, si arrasaba 4 igual no quedaba nada que saquear. Pero si arrasaba 4 igual no quedaba nada que dominar. Y Alejandro Magno daba un mensaje muy de fuerza cuando realmente agarraba y arrasaba una sola ciudad para que las otras se rindieran. Así poco a poco fue rindiendo Persia. Y cuando cae Persia, bueno, lo que pasó más o menos es que a Darío III, después de sufrir muchas invasiones, incluso sus consejeros se le vinieron en contra y uno lo apuñaló. Cuando definitivamente cae Darío III, pues Alejandro Magno asciende al poder en Persia, pero Alejandro Magno no quería imponer la cultura macedonia sobre la cultura de Persia. Él incluso acepta soldados persas en sus filas y legitima matrimonios de sus soldados con mujeres persas. Con lo cual Alejandro estaba por la cuestión de unir culturas, de seguir la idea de Aristóteles de unir Occidente y Oriente. Más o menos así pasó la cosa. Aunque eso fue contraproducente ya que sus soldados se le empezaron a venir en contra porque pensaban que esta idea de unificar Persia con Macedonia pues podía ser contraproducente para la causa macedonia. Hablando ya de Egipto, combinándolo con el carácter divino, a Alejandro Magno se le consideraba el hijo de Amon-Ra, de Zeus Amon-Ra. Con lo cual, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, se le ve como una divinidad que los ha salvado del yugo de los persas, y construyendo la ciudad
más importante de toda la historia, a nivel cultural, marítimo y de todo, la ciudad de Alejandría, en la desembocadura del Nilo, en donde, bueno, estableció un centro militar, comercial, de cultura, la biblioteca, el faro, ya todos sabemos esa historia. Y además Alejandro Magno tenía tantas habilidades para con los, digamos, con los políticos, que incluso se mezclaba muy bien con con los sacerdotes egipcios, ya que adoptaba su religión, hacía ritos y él entró, eh, digamos, con esta idea de una divinidad que los había salvado del yugo persa, con lo cual la aceptación en Egipto pues fue bastante fácil, digamos, en los rangos militares altos. Por otra parte, hablando de la India, que fue lo último que Alejandro Magno conquistó, tengo aquí el dato de que él sorprendió cruzando el río Jhelum en unas especies de flotadores hechos de lino y paja, ¿no? Lo sorprendió a los hindús y conquistó este territorio y vio algo que lo sorprendió muchísimo y que sorprendió a todo el batallón, que fueron los elefantes de guerra, en donde dominaron. Y así, pues bueno, después de esta batalla pudo conquistar Punjab y llegar a su máxima extensión territorial. Y bueno, esas son las tres conquistas básicas de Alejandro Magno que pues todos debemos conocer. Persia contra Darío III, Egipto en donde se alía con los sacerdotes de las ciudades y entra como un salvador de un yugo. Y la India, especialmente Punjab, en donde él se enfrenta a estos famosos elefantes de guerra. Y ahora bien, a continuación vamos a hacer un poquito un resumen de lo que nos deja Alejandro Magno, tanto en tácticas militares como en ideas de divinidad y de por qué es uno de los generales más brillantes de toda la historia. Después de haber conquistado la India y llegar al Imperio Macedonio a su máxima extensión, dicen que Alejandro Magno comenzó a llorar, ya que no había más imperios que pudiera él conquistar o más territorios que él pudiera explorar. Siendo así, Alejandro Magno llegó al Imperio Macedonio a su máxima extensión, pero pues no todo iba a ser miel sobre hojuelas. Su consejero, y quien dicen que era su mano derecha y su amante, Hefestión, pues murió. Y ese fue un golpe muy duro para Alejandro Magno, le gastó un funeral excesivamente cuantioso. Y además de esto, Alejandro Magno tuvo muchos problemas con sus soldados, ya que ellos querían regresar a Macedonia, pero él quería seguir conquistando. Incluso mandó a algunos exploradores a ver qué había más allá del Golfo Pérsico, con lo cual pues se ganó un poco el escozor de las tropas. Eso aunado a que había unido a varios persas, varias gente de otros territorios al ejército que no eran especialmente macedonios. Con lo cual, pues bueno, los caldos de cultivos y los golpes de estado se le planeaban, aunque él, pues bueno, los sofocaba como cualquiera, ¿no? Mataba al instigador y ya estaba. Pero bueno, poco a poco Alejandro Magno se fue tornando más débil y murió a los 32 años, 33, en el 323 a.C., en el palacio babilonio de Nabucodonosor II. Con lo cual, pues bueno, dejó fin a un legado y a raíz de que él murió, pues todos los territorios estos se fueron separando y toda su conquista, todo su intento por unificar, pues no se dio como él lo hubiera planeado ni como Aristóteles lo hubiera querido. Una de las cosas que nos deja Alejandro Magno y que el autor resalta es la idea de tratar a los soldados con respeto, tener bien administradas las líneas de suministro, además de que no solo se trata de hacer batallas brillantes, sino que también hacer diplomacia. Alejandro era muy buen diplomático, y la idea de tener un ejército disciplinado y bien alimentado, ¿no? Alguna vez a mí me dijeron que la frase de ir a la guerra sin fusil, pues está un poco mal, que es mejor decir ir a la guerra sin lunch, porque si no comes, pues bueno, tampoco vas a ser buen soldado. Y Alejandro Magno tenía muy en cuenta eso, tenía muy alimentados a sus soldados, los tenía en buena consideración, los trataba con mucho respeto, además de que las líneas de suministro siempre estaban funcionando y eran tan disciplinados que el combate pues mayoritariamente por fuerza lo iban a ganar. Con lo cual Alejandro Magno dejó un gran legado militar, un gran legado político y un gran legado cultural en esta zona que va desde Macedonia hasta la India, convirtiéndose en uno de los generales más brillantes de toda la historia. El mejor puede ser, pero ahí está. Yo fui Mundo, espero les haya gustado este video y esta nueva serie que voy a ir trayendo, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.